Bienvenidos, vamos a continuar con la lectura del libro de Siddhartha. Ya estamos por concluir el libro, vamos a empezar el capítulo número 11. Te recuerdo que vas a poder escuchar este libro completo en las listas de reproducción de este canal de Flores y Colores. Comenzamos. Capítulo 11. Om. La llaga ardió mucho tiempo. Siddhartha tuvo que pasar el río a muchos caminantes que traían consigo un hijo o una hija, y a ninguno de ellos veía sin envidiarlos, sin que pensara: cientos, miles de personas poseen el más preciado tesoro, ¿y por qué yo no? Hasta los malos, hasta los ladrones y asesinos tienen hijos, y los aman, y son amados por ellos, y yo no. Así pensaba, tan simplemente, tan sin razón, se había vuelto semejante a los hombres niños. Ahora veía a los hombres de diverso modo que antes, menos ladinos, menos orgullosos y por tanto más calurosos, más curiosos, más interesados por sus semejantes. Cuando pasaba el río a los caminantes en la forma acostumbrada, hombres, niños, negociantes, soldados, mujeres, ya no le parecían gente extraña como antes. Los comprendía y compartía no solo sus pensamientos y puntos de vista, sino también los impulsos y deseos que impelían sus vidas. Sentía como ellos, aunque estaba acerca de la perfección y le apenaba su última desgracia, le parecía que todos aquellos hombres niños eran sus hermanos. Sus vanidades, codicias y ridiculeces perdían para él lo que tenían de ridículo, se habían vuelto más comprensibles, más dignos de ser amados y hasta más dignos de estimación. El ciego amor de una madre hacia su hijo, el estúpido ciego orgullo de un padre presumido por su único hijito, la ciega y salvaje tendencia a adornarse y agradar a los hombres de una mujer joven y vanidosa. Todos estos impulsos, todas estas niñerías, todos estos anhelos y codicias, simples, insensatos, pero monstruosamente fuertes, vivos, operantes, ya no eran para Siddhartha ninguna niñería. Veía que los hombres vivían por ellos trabajaban, viajaban, hacían la guerra, lo sufrían todo lo soportaban, y por ellos podía amarlos. Veía la vida, lo viviente, lo indestructible, el Brahma, en cada una de sus pasiones, en cada uno de sus actos. Estos hombres eran dignos de ser amados y admirados por su ciega fidelidad, por su ciega residumbre y tenacidad. Nada les faltaba, en nada les aventajaba. El sabio y el pensador, más que una futilidad, en una sola cosa, en que tienen conciencia de la unidad de toda vida. Y Siddhartha dudaba muchas veces si este saber, estos pensamientos merecían ser estimados, tanto o si no serían más que una niñería del hombre pensador, del hombre niño pensador. En todo lo demás, los hombres del mundo y el sabio eran la misma condición. Con frecuencia eran muy superiores a él, como en muchas ocasiones podían parecer superiores las bestias a los hombres, en su tenaz y recto obrar impuesto por la necesidad. Lentamente fue floreciendo y madurando en Siddhartha la conciencia de lo que era en realidad la ciencia, de lo que era en realidad la sabiduría, de lo que era en realidad la meta de su larga búsqueda. No era otra cosa que una disposición del alma, una facultad, un arte secreto de poder pensar en cada momento, en medio de la vida, en la idea de la unidad, en poder sentir y respirar la unidad. Floreció lentamente en él, resplandeció en las facciones del rostro infantil de Vasudeva, armonía, conciencia de la eterna perfección del mundo, sonrisas, unidad. Pero la herida seguía ardiendo con amargura y añoranza. Pensaba Siddhartha en su hijo, alimentaba su amor y su ternura en su corazón, dejaba que el dolor le mordiera y cometió todas las locuras del amor. Aquella llama no se apagaba. Y un día, en que la llaga ardía poderosamente, Siddhartha se fue al río. Empujado por la añoranza, montó en la barca con la intención de ir a la ciudad y buscar a su hijo. El río se deslizaba blandamente. Era la estación seca, pero su voz sonaba extrañamente. Se reía claramente. El río se reía claramente del barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó sobre el agua para escuchar mejor, y en las mansas aguas vio reflejado su rostro, y en aquel retrato había algo que le hacía recordar, algo olvidado, y haciendo un esfuerzo de imaginación, lo encontró. Este rostro se parecía a otro que en otro tiempo había conocido, amado y hasta temido. Se parecía al rostro de su padre, al rostro del Brahman, y recordó cómo siendo joven había obligado a su padre a permitirle irse con los penitentes, cómo se despidió de él, cómo se fue y no volvió más,
¿No había sufrido su padre el mismo dolor por el que ahora él sufría por su hijo? ¿No hacía ya mucho tiempo que su padre había muerto, solo, sin haber vuelto a ver a su hijo? ¿No debía él esperar este mismo destino? ¿No era esto una comedia, una extraña cosa, esta repetición, este correr en círculo nefasto? El río se reía, sí, así era. Se repetía lo que no había sido sufrido hasta el fin y solucionado. Sufriría siempre los mismos dolores, pero Siddhartha volvió a empuñar los remos y bogó hacia la choza, pensando en su padre, pensando en su hijo, sintiendo que el río se reía de él, en desacuerdo consigo mismo, abocando la desesperación y no menos dispuesto a reírse en voz alta de sí y de todo el mundo. Ah, ya no florecía la llaga, ya se rebelaba su corazón contra el destino, ya no irradiaba su dolor, alegría y victoria. Sin embargo, sintió esperanza, y llegando a la choza sintió un irrefrenable deseo de abrir su pecho a Vasudeva, de mostrarle todo el maestro de los oyentes, de decírselo todo. Vasudeva estaba sentado en la choza, tejía un cesto, ya no conducía la barca, sus ojos empezaban a debilitarse, y no solo sus ojos, sino también sus brazos y manos. Solo permanecía inmutables y florecientes la alegría y la benevolencia de su rostro. Siddhartha se acercó al anciano y empezó a hablar lentamente. Habló de lo que nunca habían hablado, de su ida a la ciudad, aquella vez que la ardiente llaga de su envidia, al ver los otros padres felices de su conocimiento de la locura de semejantes deseos, de su lucha inútil contra ellos. Todo lo relató, todo lo dijo, aún lo más penoso. Todo se dejó decir, todo se dejó mostrar. Pudo referirlo todo, descubrió su llaga, refirió también su huida de hoy, su marcha por el río, su escapada infantil, su intención de llegarse hasta la ciudad, y como el río se había reído. Mientras hablaba, y habló mucho, mientras Vasudeva le escuchaba con rostro sereno, Siddhartha sintió que su oyente le escuchaba con más atención que de costumbre, que sus dolores, sus angustias le penetraban, que sus secretos, esperanzas le traspasaban, volvían a él desde otro lado. Mostrar su llaga a este oyente era como bañarla en el río, hasta que se refinara y fuera una sola cosa en el río. Mientras hablaba, mientras le informaba y se confesaba, Siddhartha sintió que aquel no era Vasudeva, que aquel no era un hombre que le escuchaba, que aquel oyente inmóvil embebía su confesión como un árbol a la lluvia, que aquel ser inmóvil era el mismo río, el mismo Dios, el mismo eterno. Y cuando Siddhartha cesó de pensar en sí y en su llaga, se apoderó de él la noción de cambio operado en Vasudeva, y cuanto más pensaba en ello, tanto menos milagroso le parecía, tanto más comprendía que todo estaba en orden y era natural, que Vasudeva desde hacía mucho tiempo, casi desde siempre, había sido siempre así, que él mismo no se había dado cuenta de ello y que él no era muy distinto del otro. Sentía que miraba ahora al viejo Vasudeva como el pueblo mirara a los dioses, y que aquello no podía durar. Empezó a despedirse de Vasudeva con el corazón y siguió hablando. Cuando terminó de hablar, Vasudeva levantó su mirada afable y algo fatigada hacia él. No habló, le lanzó una oleada de silencioso amor y serenidad, de comprensión, de entendimiento. Tomó la mano de Siddhartha, le llevó hasta la orilla del río, se sentó con él en la tierra y sonrió a las aguas. ¿Le has oído reír?, dijo, pero no le has oído todo. Escuchemos y oirás algo más. Prestaron atención. Claramente se oía el polifónico canto del río. Siddhartha miró las aguas y sobre ellas distinguió unas figuras. Vio a su padre, solo entristecido por el hijo. Se vio a sí mismo, solo trabado por los lazos de la añoranza del hijo lejano. Vio a su hijo, solo también precipitándose por el camino ardiente de sus jóvenes deseos, cada cual dirigido serenidad del saber. Le tocó el hombre suavemente con la mano, como tenía por costumbre, y dijo: «He estado esperando esta hora, querido amigo. He llegado ya. Déjame ir. He esperado mucho tiempo este instante. He sido mucho tiempo el barquero Vasudeva. Ya basta. Adiós choza, adiós río, adiós Siddhartha». Siddhartha se inclinó profundamente antes de que él se despidiera. «Lo esperaba», dijo en voz baja. «¿Te vas al bosque?» «Me voy al bosque, me voy hacia la unidad», dijo Vasudeva radiante. Se alejó radiante. Siddhartha le siguió con la mirada. Le miraba alejarse con profunda alegría, con profunda seriedad contempló su paso lleno de